alas del Altísimo, mi Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú nos guardas, Señor, en la palma de tus manos, en el hueco de tus manos, y que ahí estamos seguros, Dios. Que vengan tempestades, vengan tormentas, Padre, tenemos confianza y la fe de que tú, Señor, estarás con nosotros, que tú guardarás nuestra familia, que tú guardarás tu pueblo, Dios, y que esto, Señor, es para que nosotros, Señor, reflexionemos en tu palabra, Señor, crezcamos, nos fortalecemos, Señor, para los que no conocen al Señor dentro de tu familia puedan conocerlo. Te damos gracias, Señor, por el altar familiar, Señor. Gracias porque tú nos das las herramientas, Padre, para seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra. Ahora, Padre, que vamos a hablar de tu palabra, que de tu clase, Señor, que tienes prevista para hoy. Te pido, Dios, que abra los corazones, Señor, y las mentes, los oídos, Señor, para enseñar tu palabra, Dios, y que no sea yo, sino que seas tú a través de mí, Señor, llevándole la palabra a tu pueblo. Señor, que esta palabra, Señor, nos regrese vacía y que podamos, Señor, todos ponerlas por prácticas. Gracias, Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, a todos los que están en contacto, que siguen creciendo, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo en las clases de hoy, estamos viendo el discipulado de la formación integral del cristiano. La formación integral. Todo lo que nosotros tenemos, que nos dice el Señor que tenemos que tener como requisitos para ser unos buenos cristianos. Dentro de ese manual vamos a ver hoy el tema número 3, que son el cristianismo y las sectas. Cristianismo y sectas. Está en la página número 14. Página 14 del manual. Vamos a ir viendo cristianismo y secta. Ese es el nombre del tema. Estuve investigando lo que era cristianismo. Todos están conectados. El bro. Sí, tú también, ¿no? Ok. Entonces, vamos con el cristianismo. Tenemos cristianismo y secta. ¿Qué es el cristianismo? Lo investigué en el diccionario. ¿Qué me dice el diccionario normal que es el cristianismo? Nos dice que es una religión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús y que están recogidas en los evangelios. Dice, es una religión monoteísta. ¿Qué quiere decir la palabra monoteísta? Que tenemos un solo Dios, un único Dios, un solo Dios. Y que las enseñanzas se basan en la vida de Jesús y en las enseñanzas que están en los evangelios. Otro diccionario me dice, es creer en un Dios único. Ese es el cristianismo, creer en un Dios único. Cuando hablamos de un cristiano, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra ser cristiano? Nos dice que hemos nacido de nuevo, que tenemos un nuevo nacimiento espiritual. Nos dice que somos salvos, que tenemos la vida eterna, que nuestros pecados fueron perdonados, que fuimos a la cruz y llevamos nuestros pecados y el Señor a través de su sacrificio nos dio el derecho a perdonarnos cuando nos arrepentimos de corazón. Nos dice que somos discípulos de Jesús. Eso es la característica de un cristiano, de un discípulo del Señor. Entonces, el cristianismo está concatenado con los cristianos, con las doctrinas que nosotros estamos estudiando y que nos estamos formando, porque dice la palabra que tenemos que capacitarnos, porque en los últimos días, en los últimos tiempos, podemos ser engañados. ¿Y cómo no vamos a ser engañados? Sino con la capacitación, con los discipulados, con el crecimiento que nos está dando la iglesia a través de sus enseñanzas. También nos habla de sectas. ¿Qué quiere decir la palabra secta? ¿Qué conseguí en el diccionario primero, antes de entrar al manual? ¿Qué conseguí acerca de lo que era una secta? Dice, corrupción o perversión del verdadero cristianismo. Perversión. Perversión es que lo han adulterado, que lo han transformado, que lo han puesto con palabras de hombre, que ya no es inspirado por el Espíritu Santo, sino que le quita o le pone. Eso es una secta, de acuerdo a este concepto. Otro concepto nos dice organización o grupo religioso
que rompen con las doctrinas fundamentales de la iglesia. ¿Cuáles son esas doctrinas? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que nada más existe un solo Dios, que Jesús no existe, que el infierno no existe, que la salvación no existe. Entonces eso es una secta, porque está distorsionada la palabra de Dios. La palabra nos dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, será anatema. Anatema. Si viene un ángel, si viene otro hombre y nos enseña un evangelio que no está en la Biblia, que está modificado, el Señor dice que es una anatema. ¿Qué quiere decir que sea un anatema? Maldito. Dice que es maldición. Anatema es maldito. ¿Por qué? Porque dice, el que le quita una tilde o le pone algo a la palabra de Dios es maldito. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta en cuanto a esa secta de no caer. Porque ellas entran, esas sectas se forman porque entran como si fuesen cristianos, como si fuesen evangélicos, como si fuese la doctrina de nosotros. Entonces van conquistando y cargan su Biblia, igual la misma Biblia que nosotros tenemos la cargan ellos, para impactar, para impresionar a las personas, a las ovejas que van consiguiendo y las van arrastrando. Entonces van formando su iglesia y a medida que ellos se van desarrollando, van predicando, ellos entonces ya les dicen, la Biblia me la guardan y el que va a hablar soy yo, el líder. ¿Ven? Entonces cuando ya se ve esa situación, los incautos caen en esas doctrinas, porque es como que si les metieran un chip y le van transformando el cerebro para ellos ser engañados porque no tienen conocimiento. Por eso es que dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y que tenemos que capacitarnos para que nadie nos engañe. Es importante que nosotros escudriñemos las escrituras, que sepamos quiénes somos nosotros en Cristo, quién es el Señor que nosotros servimos, para que no nos engañen. Porque la pastora Linda dice, la mayoría de los sectarios empezaron conociendo la verdad, pero hicieron su propia doctrina. Así es, una realidad. Ellos empezaron siendo cristianos y estudiaron la Biblia. Dice la palabra que el diablo se sabe la Biblia también. Pero ¿qué pasó? Que ellos se desviaron del evangelio y entonces hicieron sus propias opiniones como si fuesen ellos el Espíritu Santo. Pero la mayoría entraron por el canal regular, ¿ves? Que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero ellos con su propia opinión, con su propio conocimiento, ellos y su propia filosofía, ellos fueron transformando lo que a ellos no les gustaba, ellos lo iban sacando. Entonces hicieron como una nueva Biblia inspirada, no por el Espíritu Santo, sino a través de ellos, quitándole pedazos. Entonces la gente piensa que es la verdad, pero la verdad ellos dicen que la tienen ellos, que no la tenemos nosotros, sino ellos. Entonces eso está muy bien. ¿Ven? Y conclusión dice que en las sectas son grupos de personas religiosas que tomaron partes esenciales del cristianismo. Ellos tienen partes iguales de la Biblia y lo moldearon a su propio saber, a su propio entendimiento, a su propia sabiduría, a sabiduría de hombre, con ideas tóxicas o dañinas que afectan sus seguidores. Afectan a sus seguidores. La función de la secta es que la persona, que el hombre se desvíe del camino de Jesucristo. Porque eso es lo que quiere el enemigo, sacarnos del propósito, sacarnos de la cobertura del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, vemos ahí, vamos al libro. ¿Qué nos dice la introducción? Esta es una pequeña introducción para que ustedes sepan lo que vamos a tratar de cristianismo y de secta. ¿Qué nos dice el libro? Dice, en la introducción, dice, el surgimiento de secta para conducir al error. Tienen todos el libro en la página 14, los del Bronx. Bueno, el surgimiento de secta para conducir al error y apartar el hombre de Jesucristo. Ese es el objetivo.
es desde tiempos antiguos y en la Biblia encontramos clara advertencia al respecto. En la actualidad, en cuanto a la secta y el cristianismo, encontramos, primero, el surgimiento masivo de sectas. Ustedes saben la cantidad de sectas que hay ahorita. Más adelante vamos a ver cantidad de sectas que existen en este ciclo, con formas de engaño cada vez más sutiles. ¿Por qué son sutiles? Porque van buscando las personas, ellos forman como una iglesia evangélica, conocen la verdad y entonces van conquistando, como le estamos diciendo, van conquistando personas y las va llevando ellos a su carril, a su líder. Entonces es como que si le cambiaran el cerebro, le lavaran el cerebro, entonces le ofrecen programas que va a ser a beneficio personal, de crecimiento personal, de prosperidad, de cómo se debe aplicar la Biblia a sus vidas para que sean exitosos, para que tengan bienestar. Entonces por ahí los llevan. ¿Ve? Entonces de una manera sutil van entrando en el pueblo. Dice que las iglesias cristianas evangélicas son a menudo llamadas sectas, lo que daña nuestro testimonio delante de los inconversos y cierra la puerta del evangelio de Jesucristo. Yo estoy dando una clase, por favor. Bueno, entonces dice que cierra puerta del evangelio de Jesucristo. Cierra puerta del evangelio de Jesucristo. Hay muchas iglesias que cuando la gente le ve en la denominación, dicen, esta es una secta. Esta es una secta. Porque no es un nombre muy conocido, y de una vez la señalan. Eso trae y perjudica a muchos inconversos que cuando ven que es una secta, porque a nadie si le identifica, usted va por una secta, nadie va a querer ir. Pero si te dicen, esa iglesia que está ahí es una secta, ahí nadie se presenta, ahí nadie, la evangelización es escasa, es débil. ¿Por qué? Porque hay murmuraciones de que es una secta, sin saber. Entonces desvía el camino de los inconversos y produce debilitación en las iglesias por esa circunstancia. Dicen, siendo que las sectas son identificadas de forma despectiva. Cuando dicen hay una secta, ya la gente lo rechaza, es despectivo. Dice, no, yo no entro ahí, eso es una secta, ahí me van a quitar el dinero, ahí van a hacer que yo venda todo, ahí todos los que más o menos conocen. ¿Ve? Entonces es en términos despectivos que ven la secta cuando la identifican y saben que existe. Y se les presenta como una fuente de fanatismo. Las sectas traen fanatismo. ¿Y qué es el fanatismo? ¿Qué nos dice el diccionario que es el fanatismo? Dice, es el que defiende una creencia o una opinión, con pasión exagerada. Defiende una creencia, una opinión de manera exagerada, sin respetar la creencia de los demás. Usted puede llegar a una persona que está metida en una secta y es complicado, solo el Espíritu Santo y orar por ella, podemos conseguir que esa persona reciba al Señor y se reconcilie con el Señor en forma inmediata. ¿Por qué? Aunque para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque ella es fanática. Ella siempre va a llevarle lo contrario a lo que uno dice. Dice, nosotros somos los que tenemos la verdad. Ustedes son mentirosos. La Biblia no dice lo que ustedes están practicando. Y eso nadie lo saca. Vemos fanáticos a nivel político, a nivel de deporte. Habemos fanáticos en todos los sentidos. Y así pasa en los sitios religiosos, que la gente se convierte en fanática porque le inyectan ese fanatismo en la sangre y los convence, los persuade de que es la verdad, ¿Ven? Entonces ellos no entran más por el carril. ¿Qué más nos dice el manual? Dice, definiciones del cristianismo de acuerdo al autor del manual, al comentarista. ¿Qué nos dice el comentarista acerca del cristianismo? Dice, el cristianismo es una forma que busca la redención. Entonces uno dice, ¿y qué redención? ¿Qué redención?
Redención, me dice el diccionario, que se trata de la acción de redimir. Redención es la acción de redimir, la acción de redimir. Que redimir es salvar, rescatar a alguien, de dar por terminado un castigo. Redimir, dar por terminado un castigo. Redimir, liberar a alguien del sufrimiento de un castigo. Quiere decir, entonces, redención, el propósito es redimir. Y redimir es todo, liberar, salvar, levantar el castigo, levantar la sanción. Eso es redimir. El redimir su propósito mediante el sufrimiento de Jesús. Se permitió al ser humano pasar de la esclavitud del pecado al estado de salvación. Jesús nos redimió. Jesús nos salvó. A través de su sacrificio en la cruz, nosotros somos redimidos, somos salvos, porque pudimos tener la posibilidad de acercarnos a Él, arrepentirnos, y el perdón vino a través de Él, y nosotros nos redimió a través del sacrificio de la cruz. Entonces, eso es lo que nos dice aquí, la redención del hombre. Dios busca la restauración integral de una persona. Busca la formación integral de una persona. En lo individual, restaurarnos como hombre, en lo individual. ¿Qué más busca Dios con nosotros? En su relación familiar. En su relación familiar. Quiere restaurarnos como individuo. Cuando conocemos a Jesús, comienza el proceso de restauración, el proceso de cambio de nuestras vidas. Y no tan solo vamos a cambiar, vamos a tener un nuevo nacimiento, sino que también vamos a cambiar a nivel familiar, a nivel de comunidad, ¿ve? A nivel de comunidad, a nivel de nación. Es el propósito que nosotros tenemos cuando el Señor entra en nuestra vida. Esa transformación como miembro de una comunidad, como miembro de una nación. Todo esto a través de la relación personal con Cristo. Cuando tenemos una relación personal con Cristo, vienen los cambios de nuestra personalidad para ser mejores en todas partes donde nosotros estemos, en nuestra comunidad, en nuestra casa, individualmente. Viene a surgir ese cambio que es progresivo en nuestras vidas. En nuestras vidas. Que es el único camino para llegar al Padre, la relación personal con Cristo. Entonces, ¿qué nos dice? Ese es en cuanto al cristianismo que nos dice el manual. ¿Qué nos dice el manual acerca de una secta? El comentarista acerca de una secta dice: una secta es un grupo o comunidad que puede presentar un estilo de vida. Es un estilo de vida lo que ellos tienen, pero que en sus fundamentos no aceptan la Biblia como autoridad total. No aceptan la Biblia porque ellos piensan que la Biblia ellos tienen que cambiarla, que tienen que quitarle partes, que no están conformes, que ellos son los sabios y pueden meterse en la palabra de Dios y hacer su propia Biblia, hacer su propio ¿de qué? Entonces buscan su propia opinión para cambiar. La autoridad no es la Biblia. Para nosotros la autoridad, la palabra, lo que nos encamina, la luz a nuestro camino es la Biblia. ¿Ves? La que nos da nuestro estilo de vida, la que nos transforma, la que nos redarguye, la que nos liberta, es la palabra de Dios, la que nos sana. En cambio, ellos no le dan la importancia a la palabra de Dios. ¿Ven? Dicen, como una fuente de autoridad total y final de fe y conducta. Para los miembros de una secta, la Biblia debe ser perfeccionada por otro profeta o maestro. Ahí vieron que ellos piensan que tiene que ser transformada porque ellos no están de acuerdo. En su gran mayoría, hablar de Jesús, pero sin que necesariamente ocupe el lugar de preeminencia, ya que este lugar siempre pertenece a su fundador. Ellos no le dan el lugar primordial
de primero a Jesucristo. Ellos le dan la preferencia, la secta le da la preferencia a su fundador. Nosotros conocemos sectas, pues, bueno, cantidad de sectas, por ejemplo los mormones. A quien ellos le dan el primer lugar, a ellos le dan el primer lugar a José Smith. A José Smith. Él dice que él murió, que está al lado de la presencia de Dios. Entonces ellos hacen todas esas, les enseñan esas mentiras para que ellos se desvíen del camino. En cuanto a otra secta, serían los Testigos de Jehová, que su líder, fundador, es Charles Taze, fundador. Ese es su primer líder, primero que Jesús, es su fundador. Ellos le dan como la gloria, es a su líder, que fue lo que dejaron los pautas para ellos, para que ellos se guiaran en la vida. Entonces, pero dice la palabra que lo que no es de Dios no va a permanecer. Ellos pueden estar, la gente, Dios hace que abran los ojos y se salgan y busquen la verdad, que es la Biblia. ¿Qué dice más? Las sectas tratan de conciliar diferentes doctrinas erróneas y introducir y añadir a los preceptos bíblicos creencias seculares, místicas, supersticiosas, espiritistas, ocultistas, politeístas, humanistas, panteístas y otros pensamientos que sutilmente tratan de sustituir la doctrina que Jesús nos enseñó. Mire todo lo que ellos meten, hasta el ocultismo meten ahí. Ellos tienen revelaciones extraordinarias que no son los que están en la Biblia. Entonces eso es lo que ellos les enseñan a sus seguidores, cantidad de cosas que no están escritas, engaños, y ellos se convierten en fanáticos. En una oportunidad muy cerca de mí, unas hermanas se metieron, vino una persona de México con unos programas especiales de crecimiento espiritual, de programas, de videos, no sé cuánto, y entonces hacía una iglesia con puras parejas. Yo conocí 2 parejas que se metieron ahí y decían que eso era lo último, que eso era buenísimo, a pesar, dice la palabra, que al final de los tiempos hasta los escogidos van a ser engañados. Ellos estaban en una iglesia conmigo y sin embargo se desviaron y se metieron en esa secta. ¿Qué pasó? Ahí al año todo el mundo se había divorciado, todo el mundo, las parejas, fue un desastre, y ellos reconocieron después que perdieron todo que se habían equivocado, pero tuvieron que pagar el precio por andar buscando lo que no se le había perdido, porque se dejaron convencer. Una vez estaban en el evangelio, ¿verdad?, en su iglesia cristiana, con su doctrina, ellos los convencieron y se los llevaron para otra parte, porque ellos iban a ser exitosos, ellos iban a tener fortuna, porque su pastor era un millonario, y una cantidad de videos que venían enlatados para enseñárselos a ellos. Entonces ahí hasta el mismo líder se destruyó su matrimonio. Entonces lo que no es de Dios no va a permanecer, no va a prevalecer. Entonces ahí vemos. Dice, en relación al cristianismo consideramos como secta las desviaciones del verdadero cristianismo: los mormones, Testigos de Jehová, la Ciencia Cristiana, Iglesia de Unificación, Niños de Dios, los Rosacruces. Todas esas religiones son llamadas sectas que han desviado la palabra, que han puesto y han añadido cosas a la palabra de Dios. Son anatemas. Otras religiones son la nueva era, ¿verdad? La nueva era, donde, ¿verdad?, los libros de nueva era dicen que nosotros somos nuestro propio yo, que nosotros tenemos el poder, y una cantidad de cosas que les enseñan, y la gente llega hasta la locura, porque he conocido gente que se ha metido de muy profundo sobre eso y ha tenido que llevar a un psiquiatra, porque quedan locos, porque no ven lo que en sus vidas, lo que dice la doctrina, y se frustran y le da de todo. Dice, la nueva era, el budismo, el hinduismo, la meditación trascendental, los Hare Krishna, etcétera. Cantidades de sectas que están acechando hombres y mujeres para que entren
con un entusiasmo de forma sutil, creen, ustedes ven que cargan su Biblia igualita, que los invita a congresos, a retiros, a cantidad de actividades. Y ahí ellos comienzan con la palabra y después se desvían. Pero ya tienen la gente ahí encarcelada. Dice, ¿cómo saber si un grupo religioso es una secta? ¿Cómo nosotros podemos identificar si el grupo religioso es una secta? Dice, muchas iglesias comienzan dentro de la corriente evangélica, como decía la pastora, ¿verdad? Dentro de la corriente evangélica, pero gradualmente se alejan de la doctrina de Cristo. ¿Ven? Ellos conocen la palabra y después se van desviando, se van retirando, van quitándole y poniéndole la palabra. ¿Ah? Aquí se presenta una lista de preguntas a fin de ayudar y discernir, diferenciar. Si una iglesia tiene el potencial para convertirse en una secta. Hay iglesias formadas con la doctrina del evangelio, con las enseñanzas de Jesús, y se van distorsionando la mentalidad de los líderes, que hay aquí una cantidad de preguntas que nosotros vamos a ver si, ¿verdad? Para que nosotros evaluemos las iglesias, ¿verdad? Si presentan alguna característica de las que dicen ellas, que podemos identificar la secta. Dice, es humilde. Esto nos dice la palabra, es humilde. Santiago capítulo 4, versículo 6 y el 10. Dice, el líder tiene que ser humilde. ¿Cómo saber si un grupo religioso es una secta? En primer lugar, el líder. Vamos a estudiar cómo es el líder de esa iglesia. Dice, es humilde. Vamos a ver qué dice Santiago. Santiago 4, 6, en la TLA dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes. Dios se opone a los orgullosos y brinda ayuda a los humildes. El 10 dice, sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Otra versión dice, Dios exalta el humilde. Dice que el orgulloso del Señor lo ve de lejos. El humilde es la persona, no es la persona, no podemos decir que una persona es humilde porque anda mal vestida, porque anda toda trapeada. No, es humilde de corazón. Cuando es capaz de reconocer sus errores, cuando es capaz de reconocer que es pecador, cuando se humilla delante de la presencia, cuando pide perdón a otro que ha ofendido, cuando reconoce su debilidad delante de Dios, esa persona es humilde. Hay personas en el mundo que no son humildes, que son arrogantes, que son orgullosas. Entonces esas personas, aunque tú les digas la verdad, aunque tú los enseñes, siempre van a tener, hasta que Dios no los sane, no van a quitarse ese orgullo, esa falta de humildad, esa falta de decir, de buscar la persona y decir, fallé, pero yo me arrepiento de haber fallado, te fui infiel, yo me arrepiento de haberte sido infiel, de tantas cosas, porque a veces no somos humildes de corazón. Y dice que Dios el Señor anda buscando corazones humildes, porque el orgulloso lo mira de lejos y Dios exalta al humilde. Recuerde que Jesús vino a buscar a los humildes de corazón, a los pobres, a los desamparados, ¿ven? A los que no tenían nada. Él vino a este mundo para salvarlos, para integrarlos a las comunidades, para que ellos, en el momento de la esclavitud, de que ellos eran marginados, que eran quitados todos sus bienes, Él vino a rescatarlo. Ese es el Jesús que nosotros conocemos, el que nosotros predicamos, al que nosotros servimos. Ese que vino a sanarnos, a restaurarnos, para que nosotros fuésemos mejores personas. Entonces, ¿qué más nos dicen? Es irreprensible. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? Nos dice en Primera de Timoteo 3:2. Dice, irreprensible, dice, en la TLA dice,
En 1 Timoteo 3:2 dice, pero debe ser alguien a quien no se pueda acusar de nada malo. O sea, el líder, estamos hablando del líder, ¿ven? Irreprensible, no tiene falla, es un hombre. Todos somos pecadores, pero un líder debe tener un perfil para que pueda dirigir una masa, porque el líder es el ejemplo, igual como Jesucristo es el ejemplo para nosotros como discípulos y nos enseña cada día nuevas cosas. Así tiene que ser el líder de una iglesia, un ejemplo para cada uno de nosotros, de amor, de humildad, de solidaridad, de tantas cosas, ¿ven? Que debe tener. Dice Timoteo, dice, debe tener una sola esposa, o sea que no debe ser adúltero, ¿verdad? Debe controlar sus deseos, debe someter la carne y elevar el espíritu. Eso quiere decir, con la oración, un hombre de oración, un hombre o una mujer de oración, una mujer de palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. Dice, pensar 2 veces lo que va a hacer. Hay personas que son emocionalistas, que no piensan y hacen las cosas por emociones y dicen que van bajo la dirección de Dios y resulta que van al fracaso porque no han pensado bien, no han consultado bien la decisión que van a tomar. Entonces no podemos ser así. Un líder tiene que orar antes de tomar decisiones. Debe tomar decisiones, buscar consejos, buscar la palabra, presentarlo primeramente a Dios. Debe comportarse correctamente. Debe comportarse el líder correctamente. Íntegro. Por eso es que este manual dice la formación integral de un cristiano. Todos los requisitos que debe tener un cristiano para ejercer un liderazgo. Recibir con gusto las visitas en su hogar. Saber enseñar la palabra. Saber enseñar. Porque en todas partes nosotros vamos, cuando le prediquemos a alguien, cuando vamos a un hogar que tiene una dificultad, nosotros tenemos que saber enseñar la palabra de Dios. Dar fortaleza, dar ánimo, restaurar, enseñarlos a restaurarse, enseñarles la palabra, cómo debemos utilizarla en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, en los momentos de abundancia, en los momentos de todo. Porque a veces nosotros vemos ahorita en esta situación cuánta gente necesita de Dios, cuánta gente anda desesperado, ¿verdad? Porque no tienen a Cristo, porque no tienen la paz. Y ahí vienen las depresiones, los problemas emocionales fuertes que hasta psicólogos y psiquiatras tienen que ir porque no soportan la situación que está pasando en este momento. Pero los cristianos tenemos la paz de Dios, la fortaleza de Dios, tenemos la oración, tenemos la intercesión, tenemos las herramientas que Dios nos dio aquí para nosotros salir a flote y seguir adelante. Amén. Dice 7. Vamos a ver qué más te dice la característica del... Dice, se jacta el líder de tener una unción especial. Otra característica que nosotros observamos para ver si ese grupo, esa iglesia puede ser una secta. Hay líderes que dicen, no pasa en nuestra iglesia por supuesto, dice, yo soy el mejor predicador, yo soy el que tengo más unción, a mí nadie me puede sustituir, yo no formo a nadie porque yo soy el mejor. Yo voy a permanecer toda la vida en ese liderazgo. ¿Amén? Eso es, se jacta de tener unción. Y eso es penado por el Señor porque no eres humilde. No eres humilde. Hay hermanos que han llegado después de nosotros y nosotros vemos cómo Dios los usa. Y a los 3, 4 meses cómo Dios los está usando. Y a veces nosotros tenemos 10 años sentados y no hemos experimentado nada porque no nos hemos esforzado, no nos hemos capacitado, no queremos hacer el servicio como Dios manda. Todo va a ser de la voluntad de nosotros. Mis alumnos, uno a veces ve que son hasta mejores que uno en todos los sentidos. Y uno le da la gloria a Dios porque salieron buenos frutos. Dice, admite cuando se equivoca.
Esto también tiene que ver con la humildad. ¿Ve? Cuando hace algo mal, admite, no justifica, no, que yo lo hice porque fulano me dijo que yo lo hiciera, y nunca asumen su responsabilidad. Entonces, el líder tiene que asumir y corregir cuando se equivoca. Cuando otra persona, un anciano, un consejero le dice, usted no consultó y usted se equivocó aquí. ¿Ven? Entonces tenemos que ser humildes para recibir el consejo, para rectificar, para levantarnos y seguir. Si no, estamos cayendo en una secta, pues, donde nosotros somos los que mandamos. Está abierto a recibir sugerencias de los miembros de la iglesia. Acepta sugerencias. Tiene su grupo de consejeros, tiene su grupo de ancianos. Hace la propuesta para, después que ha orado, consulta también para que recibir más sugerencias de la situación, que la toma de decisión que tiene que tomar. Agota todos los canales para tomar una decisión dentro de la iglesia. Ayunan, oran, consultan. Todo eso forma parte también dentro de las características de un líder. Vamos a ir evaluando y vamos a evaluarnos también nosotros, porque muchos de los que estamos oyendo también son líderes. Entonces nosotros también tenemos que ir autoevaluándonos. Vive libre del amor del dinero, la codicia del dinero, la codicia. Eso nos lo dice 1 de Timoteo 6. Vamos a ver qué nos dice de esa parte. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual es codiciado por algunos. Se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En la TLA dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Todos los males comienzan con la ambición del dinero, por el deseo de amontonarlo. Muchos se olvidan de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. Hay personas que no tienen tiempo para buscar a Dios porque su afán por el trabajo no se lo permite. Y cada día quieren trabajar más. Y eso más adelante porque quieren amontonar. Va a llegar un momento que ellos mismos no van a poder disfrutar lo que ellos trabajaron, porque no tuvieron nunca tiempo para Dios. No tuvieron tiempo para Dios. Y eso que le dice la palabra, que le va a traer muchos problemas y sufrimiento. Problemas y sufrimiento. No sé si hay alguna pregunta, Nelson. No, todavía. Okay. Bueno, la pastora dijo un poco más arriba, dijo, he ahí la importancia, así pues, si has conocido la verdad, permanece y deja de estar brincando de iglesia en iglesia, pues vas a caer en el error. Así es. Así es. Cuando nosotros, Dios nos siembra en una iglesia, ¿verdad? Nos siembran, porque uno ora para que uno va visitando iglesia, y entonces uno diciendo, Señor, es esta donde tengo que quedarme, Señor, dirígeme. Si uno sale de su sitio, pues de su sitio donde tenía su iglesia, tiene que pedir mucha dirección a Dios para que Dios lo ubique donde Él quiera que uno sirva. ¿Ven? Entonces no es por cualquier circunstancia que nosotros nos vamos a ir de la iglesia, porque podemos caer en situaciones difíciles, porque andamos como en la búsqueda. Entonces eso es delicado. Entonces vamos a ver qué pasa con los miembros, qué características tienen los miembros que puedan llevar. Entonces ya sabemos, ya analizamos todo esto en cuanto al líder, ¿verdad? Analizamos, nos autoanalizamos y todo eso, cómo nosotros también podemos caer en una secta, ¿verdad? Y cómo podemos identificar una secta con esas características que tiene el líder. ¿Bien? Dice, los miembros, quienes dejan la iglesia, son animados a encontrar otra iglesia y a seguir adelante en su vida cristiana. Hay mucha gente que se van de las iglesias. Son animados por otros. Nosotros no podemos andar buscando gente de otras iglesias para que vayan a la iglesia, ni animando a nadie, porque si Dios lo puso ahí, es ahí donde tiene que estar. En una oportunidad, hace poco, yo conocí una hermana de otra iglesia y ella me dice,
dame la dirección de tu iglesia para yo ir para allá, para allá. Entonces yo le digo, no, usted no puede ir para allá sin permiso de su pastor, porque o no puede ir porque yo no ando buscando gente de otra iglesia para que vaya a la iglesia. Ya usted está en su iglesia, quede en su iglesia y ahí donde Dios la puso. Entonces ella me dice, pero no puedo irte ni a visitar. Yo le dije, claro que puede ir a visitarnos, pero no se va a quedar, usted se va a ir para su iglesia. Entonces siempre va a haber la persona que te propone irse de su iglesia para otro. Entonces no es bueno, no es sano eso. No es ético, porque no, si la persona, se muda para otra parte, está muy lejos su iglesia, lo más lógico que busque una iglesia cerca de su casa, pero no porque yo hice amistad, yo me voy a ir para allá porque yo hice amistad con Gloria o con Nelsito, no, eso así no, quédese en su iglesia y espere la dirección de Dios. ¿Bien? En las ilustraciones del púlpito, hace el pastor referencia a diversas exmiembros. O sea, después que el miembro no está ahí, el púlpito es utilizado para hablar mal de ese que no está. Eso no es ético, eso no es de Dios, eso no es de Dios. En la persona que se fue, de ahí tiene que haber dejado algo, un legado, haber dejado algún fruto en esa iglesia que se recuerde como bien. No podemos recordarlo con las cosas malas, porque si permaneció ahí mucho tiempo es porque dio fruto, porque fue excelente, por circunstancias se fue, pero no podemos nunca decirle las cosas malas en público, no podemos desmoralizarlo, porque también es un hijo de Dios y tenemos nosotros nuestras consecuencias. Existe un temor inexplicable en los miembros de la iglesia. Existe un temor inexplicable en los miembros de la iglesia. O sea, en vez de tenerle temor a Dios, le tenemos temor y susto a nuestros líderes, por temor al castigo, el temor a la disciplina. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, porque nosotros le servimos es a Dios. Dice, hacer todas las cosas bien, como para Jesús. Donde quiera que estemos, vamos a hacerlo, porque nosotros no trabajamos para el hombre, nosotros trabajamos para Jesús, para el Señor, y todo lo tenemos que hacer bien, en las responsabilidades que asumimos. Dice, las mujeres cuyos esposos no son de Cristo, son instruidas a sujetarse a sus esposos. Son instruidas a sujetarse a sus esposos. Porque a veces nosotros dijimos, ¿por qué si mi esposo no conoce de Cristo, porque yo me tengo que sujetar? ¿Por qué yo me tengo que sujetar? ¿Qué dice la palabra? Primera de Pedro 3:1. ¿Qué dice? Nos sujetamos a los maridos inconversos. ¿Qué nos dice la palabra? Todos nosotros nos tenemos que guiar de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Pedro nos dice, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, o sea, no son creyentes, sean ganados sin palabra por la conducta de su esposo. O sea, que cuando nosotros conocemos a Cristo y nuestro marido es inconverso, nuestro testimonio es lo que lo va a llevar a conocer a Jesús. Nuestro testimonio, nuestra forma de actuar, nuestra forma de atender al esposo es que nos va a llevar a que ese hombre vea que hay diferencia, que hay cambios en esa mujer, que antes se comportaba de una forma y ahora que conoció a Cristo es otra. Puede tener actividades en su iglesia, pero si sabe que al marido le gusta que le dejen su desayuno listo, hay que hacerlo. Ve a ver cómo tú te las arreglas, hazlo tú. Entonces no es así. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y que la iglesia no sea un obstáculo para nosotros limitar la relación matrimonial que tenemos con el hombre inconverso, porque él se va a fijar que la iglesia le está quitando el espacio de él. Entonces eso lo va a alejar, en vez de acercarlo, lo va a alejar de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Vamos aquí. La iglesia.
¿Qué vamos a ver? Vimos los líderes, vimos los miembros, ahora vamos la iglesia. ¿Mantiene comunión con otras iglesias o está solita? Se reúne con su concilio, con otras iglesias para compartir ideas, para formar, para tener la cobertura, todo eso. Nosotros sabemos si eso es verdad o no es verdad. ¿Ven? El deber ser es que no se reúna con otras iglesias. Dice, piden lealtad, la iglesia, piden la lealtad a Jesucristo o a la iglesia y al líder. La lealtad tiene que ser a Jesucristo. Porque cuando somos leales a Jesucristo, también somos leales a la iglesia donde trabajamos y donde estamos. La lealtad. Otra característica de la iglesia. Para ser miembro, para ser miembro, tiene uno que conformarse a una lista de reglamentos humanos. O sea, cuando antes existían los pelos largos, la gente que andaba con tatuaje o con algo, ese era motivo de que la persona no podía entrar a la iglesia. Estamos discriminando. Todo el mundo tenemos derecho a buscar de Dios, no importa nuestra situación física, tenemos que igualito, porque sabemos que el que va a hacer la obra es el Señor, no nosotros. No tenemos que tener, Dios no hizo ninguna excepción de personas, no hizo, porque Él se unía y visitaba a los pecadores en su casa, que era criticado por los fariseos, nosotros mucho menos. Si ese anda todo perdido por ahí, quiere ir a la iglesia, bienvenido sea. Y tenemos que recibirlo con el mismo amor que recibimos al que viene trajeado o al que viene de otra forma. Porque ese es un alma perdida que Dios anda buscando. ¿De qué más te dice? Existe el sentir que somos los únicos poseedores de la verdad. Cuando en la secta se le dice, nosotros somos los que tenemos la verdad. Ellos no tienen la verdad. Ellos son unos mentirosos. Ellos están dañando al pueblo. Entonces le meten esa palabra a la congregación. Entonces ya ellos se creen superior. Y resulta que ellos están en una secta. ¿Ven? Porque no podemos sentirnos mejor que nadie. Tenemos que estar bien es con el Señor. Llevar su palabra como debe ser. ¿Qué más otra característica de la iglesia? Se enseña la gracia y la misericordia de Dios hacia los pecadores, o los rechazamos cuando caen. El deber de todo líder es darle la mano al caído, darle el amor, la misericordia. No lo podemos descartar, no lo podemos que se hunda más. En nuestra labor es levantar al caído, restaurarlo, volverlo a levantar a los caminos del Señor, visitarlo, estar con Él. Si no tenemos misericordia, entonces andamos mal, porque no es la iglesia que Dios anda buscando. ¿Tiene prioridad la iglesia por sobre la familia? ¿Qué dice el diseño de Dios? Primero Dios, después la familia, después el ministerio. Ese es el orden de Dios. Pero tampoco podemos tener excusa que siempre que faltamos a la iglesia es porque hay una situación familiar. ¿Ven? Porque ya eso se toma como excusa. No podemos tener, la familia es nuestra responsabilidad y que somos mayordomos. ¿Ven? Entonces, pero no podemos ponerla como excusa siempre. ¿Ven? Porque si para el trabajo no tomamos la excusa de nuestra familia y todos los días vamos al trabajo, llueva, haya nieve, haya tormenta, entonces tampoco podemos, ninguna excusa podemos poner para no asistir a la iglesia, congregarnos y hacer lo que Dios nos manda. Pero sí sabemos que el orden es Dios, la familia y el ministerio. No podemos abandonar la familia completo para nosotros andar en el ministerio, porque cuando vengamos los hijos van a estar perdidos porque no le hemos dedicado. En la semana estamos totalmente trabajando
los que trabajan, y los fines de semana tampoco estamos. Y los hijos no están asistiendo a la iglesia, los demás están en la casa haciendo lo suyo, saliendo. No podemos descuidar y tenemos que ser ejemplo también para nuestros hijos y nuestros familiares. Cuando sea, a buscar el momento para eso. Se administra el dinero con honestidad e integridad en su iglesia. Existe una junta de tesorería en la iglesia que maneja el dinero y da cuentas a los miembros. Entonces, eso también otra característica de la iglesia. Eso no estamos hablando de las iglesias generales, de las iglesias en forma general, que es el que habla el comentarista, porque de acuerdo a estas características es que nosotros podemos decir es una secta, es que reúne su propio dinero y no da cuenta a nadie, no acepta sugerencia de nadie, no acepta consejo, es el mejor predicador, el que tiene más unción, es la iglesia que no tiene misericordia, que no tiene solidaridad con nadie, que no ayuda al pobre, que no ayuda al que está en mala. Todas esas características que debe tener la iglesia para nosotros estar ahí. Existen frecuentes, se me dio bien el dinero, existen frecuentes llamados emocionales para ofrendar dinero, ¿verdad? Sabemos que la iglesia se mantiene porque los miembros, de acuerdo a la palabra, nosotros tenemos que ofrendar y diezmar para que el reino de Dios se extienda. Y es un deber de nosotros dar de lo que Dios nos ha dado. Pero nosotros observamos a veces en programas donde le pasan una canasta y le dicen, deme $1,000, no sé cuánto. Y hay como una medida de presión cuando te dicen que en la medida que tú vas dando más de lo que debes dar, Dios te va a bendecir más. Y eso es mentira. Nosotros no podemos llevarnos por ese tipo de doctrina. Nosotros sabemos cuánto le tenemos que dar al reino, cuánto es nuestras posibilidades, nosotros tenemos que ofrendar. ¿Amén? Ahorita, por ejemplo, nosotros vemos la situación de las iglesias, porque nosotros estamos aquí predicando, pero nosotros sabemos que las iglesias también tienen sus gastos de local, sus gastos de toda la logística que ellos planifican, que nosotros somos los que llevamos tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar para que eso funcione bien. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso, de que la iglesia está cerrada, pero los pagos y las rentas continúan. Tenemos que guardar nuestros diezmos, guardar nuestras ofrendas o buscar la forma de hacerla llegar a la iglesia. ¿Ven? Porque no tenemos presión, no nos presionan, pero nosotros tenemos que saber el deber que tenemos que tener con el reino aquí en la tierra, que son situaciones fortuitas. Dice, rasgo de un grupo religioso con características de secta. Rasgo. O sea, aquí hay bastantes características y ya ustedes por lo que hemos leído en el manual, ustedes se van haciendo la idea. Rasgos de un grupo religioso con características de secta. Muchas sectas se inician dentro de la corriente cristiana evangélica, ya eso lo hemos dicho, para luego extraviarse en el error. También lo hemos discutido ya anterior. Otras buscan deliberadamente parecerse a las iglesias cristianos evangélicos, con el fin de ganar adeptos con mayor facilidad. O sea, le venden una doctrina que ellos no la van a cumplir, pero ese es como el gancho para que ellos agarrar las almas. Los evangeliza, les prometen el cambio que Dios le va a dar, la recompensa que Dios le va a dar, y entonces ellos van captando de esa forma. A continuación, una gama de rasgos que son típicos de los grupos religiosos con características de secta. Dice, buscan experiencias místicas y nuevas revelaciones, místicas, religiosas. O sea, ellos tienen a veces revelaciones que no están dentro de la palabra. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, a veces también cuando hablamos de los falsos profetas, que a veces tienen revelaciones diferentes a lo que dice la palabra.
¿ven? Que son diferentes. Entonces esos profetas traen la duda. Entonces buscan experiencias místicas, experiencias religiosas, experiencias diferentes a lo que dice la palabra de Dios que nosotros podemos hacer. Entonces eso se lo venden al pueblo. No tienen nexos o relaciones con las iglesias y denominaciones cristianas, ya eso lo sabemos, no tienen. No se reúnen con otras iglesias, ellos son las que tienen la verdad, ellos son los únicos, ellos son los que están ungidos, ellos son los que saben, lo que son capaces de quitarle y ponerle a la palabra. Cuenta con el egocentrismo, líder carismático, poseedor de grandes dones. Yo soy el único, yo soy el más ungido, yo soy el que pongo las manos sobre los enfermos y ellos sanan, etcétera, etcétera. Yo soy, eso, peligroso, porque sabemos que los dones son de Dios. Dios dice que Dios no quita los dones, pero los puede paralizar también. Los puede paralizar porque eso no es de nosotros. Ejerce fuerte autoritarismo y control sobre los adeptos o seguidores. O sea, obligan a las personas a hacer lo que ellos quieren que hagan. O los obligan a tener, los obligan a vender la casa, los obligan a vender su carro para ofrendar con la ilusión de que van a tener una bendición más grande. Eso lo hemos visto. Predica una supuesta revelación especial concedida a ellos solamente. Figúrese, Dios le habla nada más a ellos. Nada más. Los únicos que tienen esa relación con Dios no son nadie de los miembros, nadie de los líderes, sino nada más el líder. Solo tiene revelaciones místicas relevantes hacia la congregación. ¿Qué más dice? Reclama ser cristiano, pero ataca doctrinas esenciales del cristianismo histórico. O sea, no está de acuerdo con la historia, de dónde nosotros venimos, cómo se formaron las iglesias. No está de acuerdo con la historia. La historia la están haciendo ellos. No es la historia que evolucionó a través del tiempo y por qué nosotros estamos aquí. ¿Qué ha pasado en todos los años anteriores? Lo hemos visto en el IVA, la evolución, ¿verdad? De las religiones, de las doctrinas. ¿Qué ha pasado? Tenemos que reconocer que para llegar a esto, mucha gente tuvo que perder la vida. Muchos héroes de la fe tuvieron que perder la vida para nosotros estar y predicar la palabra. Reclama ser cristiano, pero ataca doctrinas. Eso le digo. Afirma reconocer la Biblia como palabra de Dios, pero distorsiona y pervierte el mensaje bíblico. O sea, el mensaje bíblico no tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, porque ellos lo están manipulando. Estas son las características principales de una secta. Entonces, yo le doy la gloria a Dios porque yo pienso que hemos estudiado lo que es el cristianismo y lo que es una secta, cómo diferenciar algo de otro. Los cristianos, el cristianismo es lo que seguimos las enseñanzas de Jesús y aplicamos la palabra como dice la palabra. Ni le quitamos ni le ponemos. Y las sectas ya sabemos que han entrado al evangelio, se han estudiado la Biblia, pero después las distorsionan. ¿Hay alguna pregunta? Pero dímela. ¿Qué? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Rudy. También, Gloria, cuando nosotros se nos habla de la palabra y de verdad es estudiado, nosotros nadie nos va a mover de la verdad que es la palabra de Dios. Amén, así es. Cuando nos capacitamos, cuando leemos la palabra, cuando consultamos con nuestros pastores, los que tenemos dudas, cuando asistimos a los discipulados, cuando oramos, cuando buscamos la presencia de Dios en nuestra casa, cuando tenemos una relación con Cristo, con el Señor todos los días,
Nadie nos puede sacar del camino. Sí. Está muy bien. Este es el hermano Rudy. Ajá. El hermano Juan. Saludos Juan, allá en Santo Domingo. Está muy bien esa clase, porque todos los cristianos tenemos que saber defendernos, los buenos de los malos. Amén. Tenemos que saber discernir cuándo se nos está engañando y cuándo es la verdad. Ya nosotros conocemos la verdad, no nos podemos desviar. Dice, de los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. Tenemos que tener mucho cuidado y seguir avanzando en el Evangelio, seguir capacitando, seguir estudiando, porque nunca dejamos de estudiar. Y cada día Dios nos habla de manera diferente. Nosotros como cristianos debemos hacer las cosas agradables a Dios y tendremos nuestra recompensa. Amén, amén. Juan, claro que sí, que tendremos nuestro galardón allá arriba en el cielo. Siempre vamos a ser bendecidos cuando hacemos las cosas para el Señor bien. Carmen. Aquí es la hermana Carmen. Hace una oración. Gloria, yo tengo un deseo y una ciudad tan grande que le pido a Dios ahora mismo que rompa toda cadena que hay en el mundo, que toma el control y se lleva de aquí lo que venga, que va a la normalidad y su voluntad, porque quiero estar junto con mis hermanos en armonía y yo extraño. Le damos la gloria a Dios, le damos la gloria a Dios, porque existen estos sistemas de las redes audiovisuales que aunque no nos estemos viendo, sabemos que están ahí y están bien, y que estamos en oración y que estamos conectados en el mismo sentir y que la iglesia sigue viva, y siguen las actividades a la distancia, los abrazos, extrañamos los abrazos, extrañamos estar compartiendo solo por teléfono, solo por video, pero bueno, sabemos que Dios tiene el control y esta situación va a pasar, y que nos vamos a reunir dentro de poco. No hay, no sé. Dime la pregunta de ahí, dime la pregunta. Vamos, que están revisando. Aquí los asesores me están pasando la pregunta porque yo de allá aquí no veo nada. Leticia, Lidia Marte, ovejita del Bronx, dice. Entonces, esta clase nos enseña que no todas las iglesias son 100%, honesta. Amén. Tenemos que saber dónde nos metemos, hermanita. Tenemos que saber, por eso que tenemos que prepararnos, capacitarnos y leer la palabra, para que nadie nos engañe y nadie nos lleve por un despeñadero. Y ustedes que son jóvenes, que están empezando el Evangelio, tienen que también prepararse cada día más, prepararse. Y yo sé que tú tienes bastante ganas de prepararse. David Salvo tiene una pregunta. ¿Quién? David Salvo tiene una pregunta. ¿Quién? David Salvo. David Salvo. Y dice, Linda, la pastora dice, respondiendo a David Salvo, conociendo el verdadero evangelio, capacitarnos a través de los estudios bíblicos. Amén. La pastora, la pregunta que yo no vi, la está respondiendo porque, gloria a Dios. Sí, tenemos que capacitarnos cada día más, asistir a los discipulados, a las clases dominicales, a todos los discipulados que brinda la iglesia para que nadie nos engañe y poder crecer cada día más. Amén. Amén. Bueno, le damos la gloria a Dios. Espero que hayan quedado satisfechos y que bueno, a lo mejor muchos ya conocían este material, pero aquí estamos en el blog, en esta parte, y la clase es para todos, porque siempre Dios nos habla de maneras diferentes a cada uno de nosotros. Esta es la clase de hoy, este es el tiempo que ya estamos listos y damos la gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, llevar esta clase que estaba prevista, Señor, en nuestro calendario. Hoy lunes, Señor. Hoy teníamos que estar en nuestro templo de 8 a 9, Padre, pero las circunstancias, Señor, que estamos atravesando nos lo impidieron, pero no nos callaron la voz, Señor.
No nos callaron la voz porque seguimos dando tu palabra. Gracias, Señor, por estas herramientas, Señor, que tú permites, Señor, que los servicios, la oración, los discipulados sigan adelante, que sigamos formándonos desde nuestras casas, que no perdamos, Señor, nuestra conexión con Dios, que no perdamos en estos momentos tan fuertes, Señor, de angustia, que se está pasando, mi Dios. Tenemos que agarrarnos más fuerte de ti, Señor, sabiendo que tú eres el que tiene la respuesta, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú estás guardando, que tú estás ayudando, que tú estás capacitando y que nos estás ayudando a todos, Señor, porque cada día cuando nosotros leemos nos capacitamos más y más. Ayúdanos, Señor, a tener más herramientas, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados, Señor, a leer todos los días tu palabra, a ayunar, Señor, a escudriñar la palabra para poder ser, Señor, mejores cristianos, Señor, y que podamos ayudar a más gente, Señor, a través de la palabra, Dios. Úsanos, Señor, en estas situaciones que están pasando, Padre, a pesar de que no podemos, Señor, ir a visitar a nadie, Padre, pero pues tenemos un teléfono, Padre, que cuando haya la necesidad nosotros oramos, Señor, por el que está necesitado y damos palabra de aliento, Señor, palabra de vida, Padre, de lo que tú nos has enseñado, Señor. Señor, permite, Señor, que cada día nosotros podamos, Señor, tener llamadas telefónicas donde podamos hablar del amor de Dios, Señor. Gracias, Señor, por este estudio. Bendice cada uno de mis hermanos, guárdalos, protégelos, Señor. Que la sangre de Cristo lo cubra todo y cubra sus casas, sus familiares, Padre. Y que podamos, Señor, regocijarnos en ti, Señor, sabiendo que ninguna plaga tocará nuestra morada, porque estamos bajo tu cobertura, Señor, porque estamos en tu presencia, mi Dios. Gracias, mi Dios amado. Bendice, Señor, los pastores, bendice, Señor, los líderes, Señor, de esta iglesia, y bendice, Señor, todos, Padres, porque todos nos estamos capacitando para hacer tu trabajo al cual tú nos has llamado. Te lo damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y que puedan, Señor, esperar, Señor, el otro encuentro, Señor, que tenemos, Señor, que es mañana, para seguir aprendiendo a través del IVA, Señor, porque todos los días tú nos ofreces, Señor, cosas nuevas, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, y cuídalo y guárdalo y llévalo de la mano derecha, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.